¿Creen que algunas personas nacen para causar sufrimiento a otros? Porque yo encontré una que parecía haber hecho un pacto con el diablo para convertir mi vida en un infierno. Mi nombre es Elena, tengo 34 años, y durante 5 años viví en el condominio residencial Villa Esperanza en Miami. Pensé que había encontrado mi pedacito de paraíso, pero descubrí que había una serpiente venenosa disfrazada de administradora esperando para atacar. Esta es la historia de cómo Margaret Thompson, una mujer de 52 años con alma de piedra y corazón de hielo, destruyó el jardín de mis sueños, pero terminó pagando un precio que jamás imaginó. Y cuando descubran lo que estaba ocultando, entenderán por qué la venganza, a veces, es realmente un plato que se come frío. Cuando me mudé a Villa Esperanza en 2018, estaba realizando el sueño de mi vida. Acababa de divorciarme de un esposo abusivo y finalmente había logrado juntar dinero suficiente para comprar mi primera casa propia. Era una casa adosada modesta de 2 habitaciones, pero tenía algo que me hizo enamorarme instantáneamente: un patio trasero de 200 metros cuadrados con potencial infinito. Ustedes necesitan entender, siempre fui apasionada por la jardinería. Desde pequeña, ayudaba a mi abuela cubana en su jardín, aprendiendo los secretos de cada planta, cada flor, cada hierba. Para mí, un jardín no es solo decoración, es terapia, es arte, es vida pulsando en cada hoja verde. Durante los primeros 2 años, transformé ese pedazo de tierra en algo espectacular. Planté rosas rojas que mi abuela me enseñó a cuidar, jazmines que perfumaban todo el patio en las noches de verano, un huerto orgánico con tomates, albahaca, lechuga y pimientos. Creé canteros elevados con suculentas, un pequeño estanque con peces ornamentales e incluso un área de compostaje ecológico. Mis vecinos solían pasar frente a mi casa solo para admirar el jardín. Los niños pedían a sus padres que les tomaran fotos. Era mi obra maestra, mi refugio, el lugar donde me reconectaba conmigo misma después de años de relación tóxica. La administración del condominio siempre fue algo rígida, pero nada excesivo. Teníamos algunas reglas básicas: mantener el césped cortado, no colocar objetos permanentes en el área común, respetar el horario de silencio después de las 10. Reglas normales para mantener la armonía entre los 45 residentes del condominio. El antiguo administrador, señor Rodríguez, era un hombre tranquilo de 60 años que entendía que cada familia tenía su manera de vivir. Visitaba a los residentes solo cuando era necesario y siempre con educación y respeto. Todo cambió en marzo de 2021. Señor Rodríguez se jubiló y la empresa de gestión contrató a Margaret Thompson como nueva administradora. Desde el primer encuentro, sentí algo extraño en ella. Era una mujer alta, delgada, siempre vestida con trajes negros o grises que parecían uniforme militar. Tenía cabello rubio platinado recogido en un moño apretado y ojos azules helados que parecían escudriñar cada detalle buscando defectos. Hablaba con una voz firme y controlada, como si cada palabra fuera calculada para intimidar. Pero lo que más me molestaba era su sonrisa. No era una sonrisa de felicidad o gentileza, era la sonrisa de alguien que sentía placer ejerciendo poder sobre otros. En la primera reunión de condominio después de su llegada, Margaret dejó muy claras sus intenciones. Señores propietarios, dijo mirando a cada uno a los ojos, fui contratada para elevar el estándar de este condominio. Durante mi gestión anterior en el condominio, Golden Heights, logré aumentar el valor de los inmuebles en 40% en solo 2 años. Pero eso solo fue posible a través de la implementación rigurosa de reglas de calidad y estética. Hizo una pausa dramática. A partir de ahora, toda y cualquier modificación en el área externa de las residencias deberá ser aprobada previamente por la administración. Esto incluye plantas, decoraciones, colores de pintura, y cualquier elemento que pueda impactar la armonía visual del conjunto. Recuerdo haber sentido un escalofrío. Mi jardín estaba perfecto desde hacía 3 años. Todos lo elogiaban, nunca hubo ninguna queja. Pero algo en su tono me decía que los problemas se acercaban. Y no tardó mucho en tener razón. 2 semanas después de la reunión, encontré un sobre amarillo debajo de mi puerta. Era una notificación de no conformidad firmada por Margaret Thompson. El documento, escrito en lenguaje técnico e intimidatorio, informaba que mi jardín presentaba elementos no estandarizados que comprometen la estética armoniosa del condominio. Específicamente, mis canteros elevados de suculentas eran considerados estructuras no autorizadas,
Mi huerto orgánico era clasificado como uso inadecuado del espacio residencial y mi pequeño estanque ornamental era riesgo potencial de proliferación de insectos. Tenía 15 días para adecuar la propiedad a las normas de paisajismo aprobadas por la administración o enfrentaría multas diarias de $50. Al final de la notificación, había una observación que me hizo temblar de rabia. La administración está disponible para recomendar empresas de paisajismo profesional que podrán transformar su área externa en un jardín estandarizado adecuado al nivel del condominio. Inmediatamente programé una reunión con Margaret. Llegué a la oficina de administración con fotos de mi jardín, cartas de elogio de los vecinos e incluso un artículo del periódico local que había destacado mi jardín como ejemplo de sostenibilidad urbana. Pensé que sería suficiente para hacerle entender que estaba cometiendo un error. Margaret me recibió en su oficina, un ambiente frío decorado solo con muebles negros y blancos, sin una sola planta o elemento que trajera vida al espacio. Miró mis fotos con desinterés, como si estuviera analizando evidencias de un crimen. Señora Elena, dijo sin levantar los ojos de los papeles, entiendo su pasión personal por la jardinería, pero aquí no estamos discutiendo gustos personales. Estamos hablando de valorización inmobiliaria y estandarización estética. Su jardín puede ser hermoso a sus ojos, pero desentona completamente de la armonía visual que estamos construyendo. Traté de argumentar, mostrar que a los vecinos les encantaba, que nunca hubo quejas, que todo fue hecho con cariño y técnica. Pero me interrumpió con la mano levantada. Señora Elena, la decisión ya fue tomada. Tiene 15 días. Sugiero que no pierda tiempo discutiendo y comience a planear las modificaciones necesarias. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Sonrió. Esa misma sonrisa helada que demostraba que estaba disfrutando verme sufrir. Salí de esa reunión determinada a luchar. Pasé los próximos días conversando con todos los vecinos, recolectando firmas para una petición en favor de mi jardín. La respuesta fue unánimemente positiva. Mrs. Sara, una señora de 70 años que vivía al lado, dijo: Elena, querida, tu jardín es lo más hermoso de este condominio. Todos los días despierto y miro por la ventana solo para ver tus flores. La joven pareja de la casa 15, Marcus y Jennifer, contaron que se habían inspirado en mi jardín para crear el suyo propio. Incluso los niños del condominio habían creado una rutina de pasar por mi jardín camino a la escuela para ver los peces en el estanquito. Con 38 firmas en mano, volví a la oficina de Margaret. Esta vez, ni siquiera me dejó sentar. Señora Elena, las peticiones no cambian las regulaciones. Si no cumple con la notificación, comenzará a recibir multas diarias a partir de mañana. Y puedo garantizarle que esas multas serán cobradas judicialmente si es necesario. Su voz estaba aún más fría y calculada. Además, debo informarle que cualquier intento de crear conflictos entre la administración y otros residentes podrá resultar en acciones legales por perturbación del orden condominial. En ese momento, me di cuenta de que no estaba lidiando con una administradora rígida, sino con una persona genuinamente cruel que sentía placer ejerciendo poder destructivo sobre otras personas. Pero aún no sabía hasta dónde podía llegar esa crueldad. En los días siguientes, intenté un término medio. Removí los canteros elevados, reduje el tamaño del huerto y cubrí el estanquito con una lona, manteniendo solo las plantas básicas y algunas flores. Pensé que sería suficiente para calmar a Margaret mientras buscaba ayuda legal para cuestionar las reglas abusivas. Pero Margaret tenía otros planes. En la mañana del 15 de mayo de 2021, desperté con el sonido de máquinas y voces altas en mi patio. Corrí a la ventana y vi algo que me hizo sentir como si hubiera recibido un golpe en el estómago. 3 hombres con uniformes de jardinería estaban destruyendo completamente mi jardín. Uno de ellos operaba una cortadora de césped industrial que estaba cortando mis rosas centenarias, otro arrancaba con las manos mis plantas de albahaca y el tercero echaba tierra sobre mi estanquito, matando los peces que había cuidado durante 2 años. Salí corriendo al patio en pijama, gritando para que pararan. ¿Qué están haciendo? Esta es mi propiedad. No pueden hacer esto. Uno de los hombres, claramente incómodo con la situación, respondió: Señora, recibimos orden de la administración. Tenemos aquí la autorización para limpieza y estandarización paisajística. Si tiene algún problema, necesita hablar con la administradora. Traté de impedirlo físicamente, pero continuaron trabajando. En 2 horas, 5 años de trabajo,
amor y dedicación fueron completamente destruidos. Mi jardín, que era una sinfonía de colores, aromas y vida, se convirtió en un rectángulo de tierra marrón con solo césped básico. Incluso cortaron el árbol de mango que había plantado en memoria de mi abuela, dejando solo un tocón feo en medio del patio. Cuando los hombres se fueron, me senté en el suelo y lloré como no lloraba desde el divorcio. No eran solo plantas las que habían sido destruidas. Era mi terapia, mi refugio, mi arte, mi conexión con mi abuela fallecida, mi espacio de sanación después de años de abuso psicológico. Margaret había atacado no solo mi jardín, sino mi alma. Esa tarde, aún en shock, recibí la visita de Mrs. Rodríguez, esposa del antiguo administrador. Estaba visiblemente perturbada. Elena, querida, suplo que pasó. Es una atrocidad. Mi esposo está indignado. Se sentó en mi sala y continuó. Pero vine aquí por otro motivo. Necesito contarte algo sobre esa Margaret Thompson que tal vez te ayude a entender con quién estás lidiando. Mrs. Rodríguez me contó que su esposo había hecho algunas llamadas a colegas del área de administración condominial tratando de entender mejor el historial de Margaret. Lo que descubrió era perturbador. En el condominio anterior, Golden Heights, Margaret había implementado reglas tan rígidas y abusivas que varios propietarios interpusieron demandas judiciales contra ella. Hubo casos de familias que fueron obligadas a pintar sus casas 3 veces en un año porque los colores no cumplían con los estándares estéticos aprobados. Una pareja de ancianos tuvo que remover un jardín japonés centenario que pertenecía a la familia por generaciones. Pero el peor caso fue el de una mujer llamada Patricia Winters, una artista que había transformado su patio en un taller al aire libre. Margaret no solo destruyó todo el espacio, sino que también logró aplicar multas tan altas que Patricia fue forzada a vender la casa para pagarlas. La mujer cayó en depresión severa e incluso intentó suicidarse, contó Mrs. Rodríguez con lágrimas en los ojos. Mi esposo dijo que Margaret es conocida en el medio como la destructora de sueños. Pero la información más impactante aún estaba por venir. Mrs. Rodríguez bajó la voz como si estuviera contando un secreto mortal. Elena, mi esposo descubrió algo muy extraño. Margaret siempre recomienda la misma empresa de paisajismo para las reparaciones estandarizadas, Green Perfect Landscaping. ¿Y sabes cuál es lo extraño? Esa empresa pertenece a su exesposo, Robert Thompson. Hizo una pausa dramática. Se divorciaron oficialmente hace 3 años, pero continúan viviendo en la misma casa y operando este esquema juntos. Margaret obliga a los propietarios a destruir sus jardines y después su exesposo les cobra fortunas por hacer jardines estandarizados. En ese momento, todo tuvo sentido. Margaret no era solo una administradora rígida y cruel, era una criminal operando un esquema de extorsión usando su posición de poder. Cada jardín destruido representaba miles de dólares de ganancia para su empresa familiar. Literalmente estaba ganando dinero con el sufrimiento y la destrucción de los sueños de otras personas. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba procesando no solo la pérdida de mi jardín, sino la revelación de que Margaret era mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Había transformado el terrorismo emocional en modelo de negocio. ¿Cuántas otras personas como yo habían sufrido en sus manos? ¿Cuántos sueños habían sido destruidos para llenar los bolsillos de los Thompson? Al amanecer, había tomado una decisión. Margaret Thompson iba a pagar por todo lo que había hecho, no solo conmigo, sino con todas las otras víctimas. Pero mi venganza no sería emocional o impulsiva. Sería calculada, legal y devastadoramente efectiva. Había metido con la persona equivocada. Primero, contacté a Patricia Winters, la artista que había sido forzada a vender la casa en el condominio anterior. La encontré a través de las redes sociales y programé un encuentro en un café en Downtown Miami. Patricia, una mujer de 45 años con ojos aún marcados por la tristeza, me contó detalles horripilantes de lo que había pasado. Elena, ella no es solo cruel, es sistemática. Margaret estudia a cada propietario, identifica lo que es más importante para cada persona y entonces ataca exactamente ese punto. Patricia me mostró fotos de su antiguo taller al aire libre. Era hermoso, un espacio donde creaba esculturas en cerámica inspiradas en la naturaleza. Destruyó no solo mi espacio de trabajo, sino mi fuente de ingresos. Me tomó 3 años recuperarme financieramente y aún estoy en terapia. Juntas,
decidimos contactar a otras víctimas de Margaret. A través de grupos de Facebook e investigaciones en los registros públicos, encontramos 12 propietarios que habían sufrido abusos similares en los últimos 5 años. Cada historia era más indignante que la anterior. Margaret había forzado a un veterano de guerra a remover un jardín memorial que había creado para honrar a soldados muertos. Había destruido un parque infantil artesanal que una familia había construido para sus hijos con necesidades especiales. En cada caso, la empresa Green Perfect Landscaping había sido recomendada para las reparaciones, cobrando valores entre $15,000 y $30,000 por jardines básicos y sin personalidad. Con la ayuda de Patricia y otros, comencé una investigación detallada sobre el esquema de los Thompson. Contraté a un investigador privado especializado en fraudes corporativos, un hombre discreto de 50 años llamado Detective Martínez. En 2 semanas, trajo información que confirmó nuestras peores sospechas. Margaret y Robert Thompson nunca se habían divorciado realmente. El proceso de divorcio fue una farsa creada para ocultar la conexión entre la administradora y la empresa de paisajismo. Continuaban viviendo en la misma mansión de $800,000 en Coral Gables. Tenían cuentas bancarias conjuntas y Robert aparecía como socio oculto en varias de las empresas de administración condominial donde Margaret trabajaba. Pero el descubrimiento más impactante fue el volumen financiero del esquema. En los últimos 5 años, Green Perfect Landscaping había facturado más de $2,30 millones exclusivamente a través de reformas paisajísticas obligatorias en condominios administrados por Margaret. En promedio, forzaban a 15 propietarios por año a gastar entre $20,000 y $40,000 cada uno para adecuar sus propiedades a las normas inventadas por Margaret. Detective Martínez también descubrió que Margaret había creado un sistema sofisticado de chantaje emocional. Estudiaba detalladamente a cada propietario a través de redes sociales y conversaciones con vecinos, identificando lo que era más importante para cada persona: jardines memoriales, espacios terapéuticos, huertos familiares, áreas de recreación para niños. Entonces atacaba exactamente esos puntos emocionales, maximizando el sufrimiento y volviendo a las personas más propensas a pagar cualquier valor para resolver el problema rápidamente. Con todas las evidencias en mano, era hora de crear la trampa perfecta. Pero necesitaba más que solo pruebas de fraude, necesitaba atraparla cometiendo el crimen de forma incontestable. Fue entonces que Detective Martínez sugirió una operación de infiltración. Creamos una identidad falsa: Isabella Martínez, sin parentesco con el detective, una mujer de 35 años supuestamente interesada en comprar una casa en el condominio. Isabella sería rica, vanidosa y fácilmente manipulable, exactamente el tipo de persona que Margaret adoraba como víctima. El plan era hacer que Margaret tratara de aplicar el esquema en Isabella, pero esta vez todo sería grabado en vídeo y audio con equipos profesionales. Durante 2 semanas, Isabella visitó el condominio varias veces, siempre asegurándose de interactuar con Margaret y demostrar interés en mantener el estándar de excelencia del lugar. Margaret mordió el anzuelo completamente. Pasó horas explicándole a Isabella cómo había elevado significativamente el nivel estético del condominio a través de la implementación de normas rigurosas de paisajismo. El momento crucial llegó cuando Isabella mencionó que le encantaría tener un jardín personalizado. Margaret inmediatamente comenzó a desalentarla. Isabella, querida, los jardines personalizados pueden parecer encantadores, pero inevitablemente desentonan de la armonía visual que trabajamos tanto para crear. Puedo garantizarte que si compras aquí, tendrás que seguir nuestras normas paisajísticas. Y entonces dijo exactamente lo que necesitábamos escuchar: pero no te preocupes, tengo una empresa de paisajismo excepcional que puede crear un jardín hermoso y perfectamente adecuado a nuestros estándares. Cobran un poco más que el promedio del mercado, pero el resultado vale cada centavo. Margaret literalmente estaba vendiendo el esquema antes de que Isabella siquiera comprara la casa. Y todo estaba siendo grabado en alta definición, con evidencias irrefutables en mano. Era hora de ejecutar el golpe final. Pero quería que Margaret sintiera exactamente la misma desesperación que había causado a tantas personas. La venganza sería psicológica antes de ser legal. Primero, organicé una reunión de emergencia de propietarios para discutir cuestiones urgentes de administración. Margaret asistió confiada, pensando que era solo otra oportunidad de ejercer su poder. La sala estaba llena con 35 propietarios,
incluyendo a Patricia y varias otras víctimas de los condominios anteriores que habían viajado especialmente para este momento. Comencé la presentación de forma aparentemente normal, discutiendo cuestiones financieras del condominio. Margaret estaba relajada, ocasionalmente haciendo comentarios autoritarios sobre políticas y regulaciones. Pero entonces cambié completamente el tono. Ahora me gustaría abordar una cuestión muy seria que afecta no solo nuestro condominio, sino varios otros en la región. Margaret continuaba calmada, pero percibí que comenzó a ponerse tensa. En los últimos meses, descubrimos evidencias de un esquema criminal de fraude que viene operando a través de administraciones condominiales en todo Miami. La sala quedó en silencio absoluto. Margaret trató de interrumpir, pero continué. Este esquema involucra la destrucción forzada de jardines y paisajismos personales de los propietarios, seguida por el cobro de valores exorbitantes para reparaciones estandarizadas, realizadas por una empresa específica. Fue en ese momento que Margaret comenzó a entender que estaba en problemas. Su rostro se puso pálido y trató de levantarse, pero Patricia se posicionó estratégicamente bloqueando la salida. «Señora Elena, no voy a tolerar acusaciones infundadas», comenzó a decir, pero la interrumpí mostrando la primera foto en la pantalla de proyección. Era una foto de mi jardín antes de la destrucción. Después mostré las fotos del jardín de Patricia, de los veteranos, de los niños con necesidades especiales, todos destruidos por las órdenes de Margaret. La sala explotó en murmullos indignados. Algunos propietarios comenzaron a hacer conexiones con sus propias experiencias. Pero el momento más devastador fue cuando comencé a reproducir los audios de las conversaciones grabadas. La voz de Margaret explicándole a Isabella cómo elevaba el estándar destruyendo jardines personales. Su voz ofreciendo la empresa del exesposo. Y lo más incriminatorio, una grabación donde confesaba a Robert sobre cómo había logrado forzar a esa mexicana irritante a gastar $20,000 para arreglar el desastre que llamaba jardín. En ese punto, Margaret estaba visiblemente desesperada. Trató de negar todo, alegó que las grabaciones eran falsas, que estaba siendo víctima de una campaña difamatoria. Pero entonces jugué la carta final. Detective Martínez entró a la sala con 2 agentes del FBI especializados en crímenes financieros. «Margaret Thompson», dijo el agente Johnson, «está arrestada por formación de esquema fraudulento, extorsión, falsificación de documentos oficiales y asociación criminal». Las esposas chasquearon en sus muñecas mientras toda la sala observaba en silencio. Su rostro estaba transfigurado por el shock y la desesperación. La mujer que durante años se había alimentado del sufrimiento de otras personas finalmente estaba sintiendo en carne propia lo que era estar completamente indefensa. El arresto de Margaret fue solo el comienzo de su caída. La investigación del FBI reveló que el esquema era aún mayor de lo que imaginábamos. Robert Thompson también fue arrestado, junto con 6 otros administradores condominiales que participaban en la red criminal. El valor total de los fraudes superó los $8 millones en 5 años. Pero las consecuencias fueron más allá de la prisión. Los medios locales cubrieron intensivamente el caso, apodando a Margaret la reina de la extorsión paisajística. Fotos de ella siendo llevada esposada aparecieron en todos los periódicos. Su reputación fue completamente destruida, así como ella había hecho con los jardines de tantas personas. El proceso judicial fue implacable. Me convertí en la principal testigo de acusación, compartiendo no solo las evidencias técnicas, sino también el impacto emocional del crimen. Durante mi testimonio, describí detalladamente cómo Margaret había destruido no solo plantas, sino memorias, terapias, conexiones familiares y sueños personales. Varias otras víctimas también testificaron, creando un cuadro devastador de la crueldad sistemática de Margaret. La sentencia fue ejemplar: 12 años de prisión para Margaret, 8 años para Robert, y la obligación de pagar más de $15 millones en restituciones e indemnizaciones para todas las víctimas. Además, ambos fueron prohibidos permanentemente de trabajar en cualquier función relacionada con la administración de propiedades. Con Margaret lejos y las indemnizaciones aprobadas judicialmente, finalmente pude comenzar a reconstruir mi jardín. Pero esta vez, era diferente. No era solo un jardín personal, era un símbolo de resistencia y victoria sobre la opresión. Usé parte de la indemnización de $150,000 que recibí para contratar a los mejores paisajistas de Miami, pero mantuve el control creativo total.
Quería que el nuevo jardín fuera aún más hermoso que el anterior, una prueba de que la crueldad nunca puede destruir completamente la belleza y la creatividad humana. El nuevo jardín incluyó todo lo que el anterior tenía y mucho más. Creé una sección memorial para mi abuela con rosas cubanas raras que importé directamente de viveros especializados. Construí un estanque más grande con una cascada y peces tropicales coloridos. El huerto orgánico fue expandido y rodeado por canteros de flores perennes que garantizan colores todo el año. Pero el elemento más especial fue un panel artístico de cerámica que Patricia creó especialmente para el jardín. El panel retrata un fénix renaciendo de las cenizas, rodeado por todas las plantas y flores que habían sido destruidas. En la base del panel, una placa dice: en memoria de todos los jardines destruidos por la crueldad, y en celebración de la capacidad humana de crear belleza a pesar de la adversidad. La historia se extendió rápidamente a través de las redes sociales y medios locales. Recibí cientos de mensajes de personas que habían pasado por situaciones similares con administradores abusivos. Muchas me pidieron consejos sobre cómo enfrentar situaciones de abuso de poder en condominios. Así surgió la idea de crear la Fundación Jardines de Esperanza, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a propietarios que enfrentan abusos de administradores condominiales. La Fundación ofrece apoyo jurídico gratuito, conecta víctimas con abogados especializados y documenta casos de abuso para crear precedentes legales. En los últimos 2 años, ya hemos ayudado a 47 familias a enfrentar administradores abusivos. Logramos revertir 23 decisiones de destrucción de jardines, procesamos a 8 administradores por abuso de poder y creamos una red de apoyo que conecta víctimas en todo el país. Patricia se convirtió en nuestra coordinadora artística, ayudando a familias a reconstruir espacios terapéuticos y creativos que fueron destruidos. Pero tal vez el resultado más satisfactorio haya sido el cambio en las leyes estatales de Florida. Nuestro caso inspiró la creación de la Ley de Protección a los Propietarios, que establece límites claros para el poder de los administradores condominiales y crea penalidades severas para abusos de autoridad. La ley también exige transparencia total en todas las recomendaciones de empresas terceirizadas, haciendo mucho más difícil operar esquemas como el de los Thompson. Mientras escribo esta historia, estoy sentada en mi jardín reconstruido, observando las rosas de mi abuela floreciendo más vibrantes que nunca. El sonido de la cascada en el estanque se mezcla con el canto de los pájaros que ahora hacen nidos en los árboles que replanté. Es imposible mirar este espacio y no sentir una profunda gratificación. Margaret Thompson trató de destruir mucho más que plantas. Trató de quebrar mi espíritu, mi conexión con mi herencia cultural, mi espacio de sanación y renovación. Creía que el poder de su posición la hacía intocable, que podría continuar devastando vidas indefinidamente para llenar sus bolsillos. Pero subestimó algo fundamental: la capacidad humana de levantarse, luchar y transformar dolor en propósito. Cada flor que replanté es un acto de resistencia. Cada persona que ayudamos a través de la fundación es una victoria contra la tiranía. Cada administrador abusivo que enfrentamos a través de la ley es un paso hacia un mundo más justo. La venganza que busqué no fue basada en rabia u odio, sino en justicia y protección. Margaret no fue castigada por crueldad personal, sino por crímenes reales que afectaron a decenas de familias. La destrucción de su reputación y libertad fue consecuencia directa de sus propias acciones, no de un deseo personal de causar sufrimiento. Si están viendo esta historia y han pasado por algo similar, quiero que sepan que no están solos. Administradores abusivos existen en todos lados, aprovechándose de la posición de poder para intimidar y explotar a propietarios honestos. Pero pueden ser